buenas, bienvenidos una semana más aquí al Profesor Ciencia. Hoy comenzaremos, como no, con un problema de matemática. En este caso empezamos con las derivadas. Nos han llegado unas pocas dudas de derivadas. Os voy a explicar una pequeña parte y en el próximo programa explicaremos el resto de, básicamente, la regla de la cadena. Después acabaremos con un problema de física del efecto fotoeléctrico que también nos han hecho llegar. Y en la sesión de avances tecnológicos, de noticias tecnológicas, hoy voy a desmentir algunos mitos que hay sobre la temperatura de ebullición del agua, lo que es el concepto de temperatura. Así que de momento os dejo esta pregunta para que lo penséis: ¿a qué temperatura hierve el agua? Y ahora continuamos con el programa. Bueno, comenzamos con derivada, ¿vale? Vamos a comenzar explicando lo que es la definición de la derivada y haremos estas dos derivadas, tanto por su definición como por sin la definición, es decir, aplicando básicamente la regla de la derivada, ¿vale? Ya os he dicho antes que en el próximo programa explicaremos la regla de la cadena. Hoy básicamente nos vamos a limitar a que entendáis bien lo que es la definición de derivada y cómo se hace una derivada simple, ¿vale? Antes de hacer la derivada vamos a poner aquí la formulita de la definición de la derivada, ¿vale? La definición de una derivada siempre se pone aquí una prima. Si fuera la segunda derivada pues llevaría dos primas. Y esto es el límite cuando la x tiende a infinito de f de x más h, que ahora explicaré lo que es, menos f de x partido h. Vale, no os asustéis, ¿vale? Que esto es muy sencillo. Básicamente x más h es la función donde ponga x, pongo x más h. Es decir, que en este caso f de x más h será x más h al cuadrado más 2 por x más h. ¿Vale? Os asusta la identidad notable, lo sé que os cuesta, entonces vamos a hacerla poquito a poco, ¿vale? Si queréis que algún día haga identidad notable, ya sabéis, ahí tenéis el código del claro, uniros y os liméis del programa. Esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, y ahora este por este multiplica por 2. Y aquí básicamente simplemente es multiplicar por 2. Vale. Si metemos todo esto en la fórmula ya, que lo tenemos todo, es decir, su derivada sería el límite cuando la x tiende a infinito. Tenemos que meter todo esto aquí primero, que es f de x más h, que lo hemos hecho. Sería x al cuadrado más h más 2x más h más 2x más 2h menos la función original, que es x al cuadrado menos 2x, ¿vale? Si os fijáis, se me van las x al cuadrado, bueno, toda partida de h que se me ha olvidado, y el 2x se me va con el 2x, ¿vale? Entonces aquí simplificando lo que me ha quedado h al cuadrado más 2xh más 2h partido h. Me meto aquí, siempre se me olvida el límite cuando la x tiende a infinito. Ahora si os fijáis podemos sacar factor común porque todas tienen h la de arriba, es decir, la h más pequeña es de grado 1, entonces sacamos una h. Es decir, que la derivada sería el límite cuando la x tiende a infinito, saco la h y me va a quedar h más 2x más 2 partido h. Y como veis, se me van las h y me queda nada más que h más 2x más 2. Y acabo de ver que aquí he metido un fallo muy gordo, que esto es el límite cuando en vez de x es cuando la h tiende a 0, ¿vale? Si vamos a cambiarlo en todo, he cometido un fallito. Cuidadito, es cuando la h tiende a 0, ¿vale? Así que todo esto lo cambiamos, es cuando la h tiende a 0. Hay que jugar con la oblicua. Es cuando la h tiende a 0, ¿vale? Vale, entonces ya lo único que nos queda aquí es donde ponga la h, que sería aquí nada más, que sería 0, es decir que básicamente la derivada me va a quedar 2x más 2, ¿vale? Y esa sería la derivada.
Ahora, en vez de hacerlo por la definición, vamos a hacer aplicando lo que es las reglas de derivación, ¿vale? Para una derivada de una x elevado a un número, la derivada no es más que pasar la n delante, es decir, perdón, esto es la función original, su derivada no es más que pasar la n delante y le quitamos 1 al grado, ¿vale? Entonces, aquí la derivada de eso, el 2 lo pasaríamos para adelante, si sería 2x, y ahora 2 menos 1 te queda 1, por lo tanto grado 1, y la derivada de 2x, siempre la derivada de x 1, la derivada de 2x será 2, la derivada de 3x será 3, ¿vale? Es decir, la derivada de x, como hay que quitarle un grado, la derivada de 1 menos 1 sería 0, es decir, la derivada de x elevado a 0 es 1, es decir, que básicamente esto es 2 por 1, es decir, 2. Fijaos, me queda lo mismo por la definición que aplicando las reglas de la derivación, ¿vale? Ahora lo voy a repetir, ¿vale? Lo que hacemos es pasar la n hacia adelante y le quitamos un grado, es decir, este 2 lo vamos a pasar para adelante, sería 2x, 2 menos 1 sería 1, y aquí la derivada de 2x es 2, la derivada de 3x es 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente sería, el 1 pasaría aquí adelante, y esto sería 1 menos 1, que sería 0, y cualquier número elevado a 0 es 1, ¿vale? Vale, vamos a hacer la otra función que teníamos por aquí. Vamos a borrar básicamente todo esto, menos lo que nos haga falta de teoría. Vale, es decir que primero lo que tenemos que hacer que es f de x más h. Si donde ponga la x pongo x más h, es decir que esto sería x más h más 1 partido de 2. Vale, ya una vez que tenemos x de x más h sustituimos ahora la función de aquí, vale, es decir, la derivada, no nos olvidemos que es el límite cuando la h tiende a 0, ¿vale? Metemos esto de aquí que sería 3x más 3h entre 2 más 1 medio menos la función en sí, que sería 3x partido 2, ¿vale? Menos 1 medio, ¿vale? Todo esto partido de h, ¿vale? Aquí este 3 medio de x se me va con este 3 medio de x, ¿vale? Y este 1 medio se va con este 1 medio de aquí, ¿vale? Entonces, básicamente, esto me va a quedar el límite cuando la cuando la h tiende a 0, de 3h partido 2 partido de h, ¿vale? Básicamente las h se me van y no hay que sustituir nada, directamente la derivada queda 3 medios, ¿vale? Ahora vamos a comprobar por la regla de la derivación si la hemos hecho bien, ¿vale? Es decir, esta derivada no os asustéis, ¿vale? Yo diría que el 2 olvidaréis de, ¿vale? Antes que nos expliquemos la semana que viene la regla de la cadena, ¿vale? Es decir, como no existiera, y antes hemos dicho que la derivada de x era 1, es decir, en este caso va a ser 3, ¿vale? La derivada de cualquier número es 0, es decir, la derivada de un número como un número constante no tiene derivada, es 0, es decir, como y el 2 lo ponemos ahora, es decir, que básicamente la derivada, aplicando las reglas de la derivación, os recuerdo que la derivada de 3x es 3, la derivada de un número es 0, y después ponemos el 2, y ya lo aplicaremos la semana que viene, la regla de la cadena, y veréis que se puede hacer de otra forma, ¿vale? Pero básicamente nos sale lo mismo, por lo tanto lo hemos hecho bien tanto por la definición como por la regla de la derivación, ¿vale? Y ahora continuamos con más contenido aquí en el Profesor de Ciencias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco vamos a desmentir algunos mitos sobre lo que, o por costumbre siempre decimos, el agua hierve a 100 grados. Estamos la temperatura porque estamos caliente en la habitación. Vamos a desmentir ciertos mitos que os voy a explicar qué son o ciertamente si el agua realmente hierve a 100 grados o no hierve a 100 grados, ¿vale?
Primero tenemos que empezar un poco hablando de, siempre hemos oído hablar, que en el colegio nos han explicado, ¿no?, que el punto de ebullición del agua es a los 100 grados. Esto realmente no es así, es decir, esto depende de muchos factores y principalmente depende de la presión. Es decir, el agua hierve a 100 grados siempre y cuando sea pura, que ya sabemos que el agua, tanto la que viene embotellada como la de grifo, no es pura realmente, y si fuera realmente pura necesitaríamos una atmósfera de presión, que eso solamente ocurre en España, en Murcia y Alicante. Si por ejemplo aquí en Andalucía el agua no hierve a 100 grados, es decir, hierve un poquito más, porque estamos a nivel del mar, bajo nivel del mar. ¿Qué pasa si vamos subiendo una montaña? Cada vez la presión es menor, es decir, la presión atmosférica, que es, para que me entendáis, lo que sentimos nosotros en nuestras cabezas, es decir, la presión atmosférica, cada vez que vamos subiendo, la presión disminuye y eso hace que la temperatura de ebullición del agua cada vez sea más pequeña. Es decir, tenemos hablando de, por ejemplo, si subiéramos al Everest o subiéramos al Veleta o fuéramos de Sierra Nevada, la temperatura de ebullición del agua estaría en torno a entre 80 y 90 grados. Es decir, que por ejemplo una montañista, si quiere calentar agua para tomarse un café, va a ser súper más rápido. Sin embargo, si quiere hacer de comer, va a tardar más tiempo en hacer de comer, ya sabéis, porque depende de la presión. Y diréis, hay un cierto límite, si seguimos subiendo cada vez más, pues hay un límite que se conoce como el límite de Armstrong, ¿vale? No es el astronauta ni el Armstrong de música, sino es ahí tenéis la foto. Fue un físico y también un aviador estadounidense que fue pionero en la medicina aeroespacial, y digamos que esas investigaciones descubrió un cierto límite que está entre los 18.000 metros y los 19.000 metros. Para que os hagáis una idea, no sé si hace un par de años visteis las noticias que saltó, no me acuerdo ahora muy bien el nombre, pero lo patrocinaba Red Bull, saltó por el doble de esa altitud al vacío. Pues digamos que el límite se sitúa entre 18 y 19.000 metros, que se conoce como la línea de Armstrong, y ahí la temperatura de ebullición del agua, atención porque esto es importante y os va a chocar un poco, es 36,5 grados. Y diréis, es la temperatura del cuerpo humano, es decir, que básicamente si subiéramos a ese límite de Armstrong, todo el agua de nuestro cuerpo, es decir, todas nuestras membranas, todo lo que tuviera agua en nuestro cuerpo, se secaría, es decir, se evaporaría, es decir, pasaría a ebullición, es decir, se evaporaría a gas. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso se construyó lo que son los trajes presurizados, es decir, los trajes de los astronautas. No es para que la sangre no hierva, o no es para que, aparte de no respirar en el espacio porque no hay aire, sino es básicamente para que nuestro cuerpo no se deshidrate cuando pase esa línea Armstrong, ¿vale? Y algunos preguntaréis, ¿y qué pasa con la sangre? ¿También hierve? ¿También cambia? Pues sí, pero lo que pasa es que la temperatura de ebullición de la sangre a esa línea Armstrong más o menos, o a la presión más o menos que estamos acostumbrados, en torno a unos 46 grados centígrados, ¿vale? Y digamos que nuestro propio cuerpo es un cuerpo, digamos que como el astronauta, es decir, un cuerpo que mantiene una presión constante, que es la tensión que vulgarmente que nos tomamos cuando tenemos una tensión alta. Esas presiones o esa tensión de nuestro cuerpo mantiene nuestra sangre, digamos, en forma líquida, ¿vale? ¿Y qué otros factores influyen en el que el agua hierva o no hierva a 100 grados? La temperatura. Yo tenía un concepto un poco raro, pero antes de hablar de temperatura me he ido a hablar de los montañistas, a hablar de la presión, y no hemos hablado de qué es exactamente que el agua o cualquier sustancia líquida pase a forma gaseosa o evapore. Básicamente nos tenemos que ir a la teoría cinética molecular, que eso nos lo he explicado en la ESO o a principio de bachillerato, o lo que estudiamos en su época nos lo explicaron, ¿vale? La teoría cinética molecular nos dice que cualquier sustancia, ¿vale?, está compuesta por moléculas que están en continua vibración. Esa vibración o esa velocidad de vibración es la temperatura que tiene asociada una sustancia, ¿vale?, que lo que determina es el movimiento de esas partículas. Es decir, la temperatura no mide la calor, sino mide la energía interna o
En este caso el movimiento de las partículas, ¿vale?, que tiene una sustancia. A mayor se hace el movimiento de vibración, ¿vale?, mayor será la presión, ¿vale?, y por lo tanto tendremos un estado líquido o gaseoso. ¿Qué significa uno u otro? Por ejemplo, cuando estamos en estado líquido, ¿vale?, esas partículas están en vibración, ¿vale?, están en continua vibración una con la otra, tienen una fuerza de unión entre ellas, una fuerza de repulsión, digamos que estamos en estado líquido. ¿Qué pasa si vamos aumentando esa presión? ¿Qué pasa si cada vez las partículas se mueven con mayor velocidad o mayor vibración? Aumentaría la temperatura, por supuesto, porque ya he dicho, la temperatura está asociada con la vibración y no con la calor, es decir, porque depende de la energía interna, que es la vibración, y lo que pasa es que a mayor vibración de las partículas, digamos que se aguantan menos entre ellas y lo que hace es distanciarse. Por eso que siempre nos decían, ¿verdad?, eso, un gas intenta ocupar todo el espacio disponible, básicamente porque lo que hace es repelerse una de la otra, ¿vale? Eso es ebullir, es decir, aumentar las vibraciones, lo que hace es pasamos de un estado líquido a un estado gaseoso. Lo mismo pasa con la solidificación, pero al contrario, lo que queremos es que cada vez vibren menos y la temperatura irá disminuyendo. Y aquí sí que hay un cierto límite que nos marca la física, en concreto el tercer principio de la termodinámica, que nos dice que no hay ningún estado con temperatura de 0 Kelvin. Y algunos diréis, Kelvin centígrados, ya sabéis que son escalas distintas, no el 0 grados centígrados, sino el 0 Kelvin. 0 Kelvin es imposible por el tercer principio de la termodinámica. Sí que es verdad que ha habido investigaciones, ha habido pruebas en laboratorios del MIT de Estados Unidos donde se ha conseguir estados en el que la vibración es prácticamente nula, pero no es del todo nula, es decir, se ha llegado casi al 0 absoluto Kelvin, pero no del todo, ¿vale? Así que eso es casi inalcanzable, es decir, ¿qué quiere decir? Que cualquier partícula, incluyendo nosotros, nuestras partículas internas están en continuo movimiento y esa es nuestra temperatura, ¿vale? La temperatura de ebullición del agua, como ya he dicho, depende básicamente de esas vibraciones y de cómo esté el agua también, es decir, no solamente de la presión o de la constante vibración de las moléculas, sino que va a depender de que el agua sea pura o no sea pura. Vamos a suponer que el agua es pura, es decir, pues ya sabéis que el agua embotellada o el agua de grifo viene con cloro, calcio, bicarbonato. Vamos a suponer que tenemos agua pura y esa agua pura a una presión de una atmósfera, ¿vale?, hirviría a 100 grados. Pero ¿qué pasa si yo echo, por ejemplo, en torno a unos 60 gramos de sal? Pues que ya ese agua no hierve a 100 grados, sino hierve a 1 grado más, es decir, sería 101 grados lo que herviría, ¿vale? Es decir, 60 grados y 1 litro de agua pura aumentaría 1 grado, ¿vale? Y lo mismo pasa con el punto de congelación o punto de fusión, que también en este caso lo que haría era aumentar, de que cuando hiele o cuando hace mucho frío en la carretera se echa sal, básicamente para derretir para que no haya hielo y el punto de congelación aumente y no se produzcan placas de hielo, ¿vale? Y eso depende de que el agua no sea pura, es decir, si el agua fuera pura no habría forma o no conseguimos mezclarla con otras sustancias. ¿Para qué serviría echarle sal? En este caso echamos sal para aumentar el punto de fusión. Y esto no lo tenía preparado, pero hago un pequeño paréntesis en esto y con esto acabo. Siempre os animo a investigar o a que estudiéis ciencia. En este caso hago un llamamiento a concienciar lo que es el agua. Y todo el mundo sabemos que estamos en plena sequía. El agua es muy importante. En próximos programas hablaré de la importancia del agua. Ya habéis oído escuchar que dentro de nuestro cuerpo las membranas, las células, es decir, todo depende del agua. Es un bien necesario. Estamos en plena sequía. Por favor, haced un buen uso del agua. Y espero que este vídeo os haya abierto un poco los ojos de algunos mitos que siempre nos han metido en la cabeza, de que el agua hierve a 100 grados, de que tenemos temperatura porque tenemos calor, ¿vale? Ya sabéis, espero que sabéis distinguir algunos términos de otros y que os haya ayudado este vídeo. Ahora seguimos con más contenido en el Profesor Ciencia. Nos ha hecho llegar un problema de física del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Ya creo que en anteriores programas lo hemos explicado, ¿vale? Así que si queréis tirar un poco de YouTube y mirar un poco la explicación que yo lo voy a explicar de nuevo, lo tenéis en YouTube, ¿vale?
Y si queréis que haga cualquier tipo de problema o no os queda claro, ya sabéis, tenéis el código del Classroom, uniros, ¿vale? Mandáis cualquier tipo de duda o a través del email que lo tenéis ahí. Vale, el problema dice lo siguiente, dice un haz de luz, ¿vale? De 400 nanómetros, básicamente lo que me están dando es la longitud de onda, ¿vale? A mí me gusta como buen físico ir cambiando las unidades al principio, ¿vale? Manía es mía, pero ayuda mucho a que después no haya fallo, ¿vale? Ya sabéis que un metro son 10 elevado a menos 9 nanómetros, ¿vale? Como aquí 2,0 voy a poner a menos 7 metros, ¿vale? Esa es la longitud de onda, ¿vale? Dicen sí sobre un fotocátodo de Celly, ¿vale? No os preocupéis, una lámina así, más o menos. Yo soy malo dibujando. Vale, mientras dibujo estas cosillas os recuerdo que el efecto fotoeléctrico es muy importante. Ya sabéis que le dieron el premio Nobel a este. Gracias a esto, bueno, pues tenemos GPS, los puertas de los ascensores se abren automáticamente. Sí, le dieron el premio Nobel a este porque fue una ley muy importante que enseguida tuvo demostraciones y hoy en día pues es fundamental, ¿vale? También nos da el trabajo de extracción, que os recuerdo que el trabajo de extracción es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de nuestra lámina, que en este caso es de celio, ¿vale? Lo que pasa es que nos da una unidad un poco rara, ¿vale? No rara para alguien que esté estudiando física, que es el electronvoltio, que hay que pasarla a Joule, ¿vale? No os preocupéis porque es un cálculo muy sencillo, que básicamente, como tenéis el enunciado ahí, ¿vale? Os da la carga del electrón y básicamente un electronvoltio no es más que la carga del electrón. Ya digo, tenéis los datos, ¿vale? El enunciado. Y así tendríamos el trabajo de extracción, ¿vale? Ahora pongo lo que da, ¿vale? Dice lo típico, calcular la energía máxima de los fotoelectrones, la frecuencia umbral, ¿vale? Y razone los resultados anteriores con otra longitud de onda, que la vamos a poner aquí, que en vez de 400 es 800 nanómetros, ¿vale? Que lo pasamos a metros, ya sabéis que soy muy tiquismiqui para esto, ¿vale? Vale, ¿qué significa la energía máxima de los electrones? Bien, el efecto fotoeléctrico me dice que es la energía incidente, ¿vale? Que se calcula como H, que es la constante de Planck, que nos la dan ahí, ¿vale? ¿Vale? Por la frecuencia, ¿vale? En este caso no me da la frecuencia, pero sí me da la longitud de onda, ¿vale? Si os fijáis en los datos, os da la velocidad de la luz. Y eso básicamente para que pongáis que la frecuencia es la velocidad de la luz partida de la longitud de onda, ¿vale? Es igual al trabajo de extracción, que es H por la frecuencia umbral, que es la frecuencia, digamos, del metal o de los electrones que hay ahí, ¿vale? Para que nos entendamos, es decir, si conseguimos que esta energía sea igual que la frecuencia de resonancia de ese metal, arrancaremos el electrón. Si no es igual, es más pequeña, no se produce el fenómeno, y si es mayor, se produce el fenómeno y habrá energía cinética máxima. Entonces habrá energía cinética máxima, ¿vale? Normalmente la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? También hay profesores que lo explican como Q por voltaje, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? No me piden nada más, lo dejamos así. Vale. Yo tengo ya más o menos los cálculos por aquí. Vale. Es decir que si vamos sustituyendo los datos, en este caso la frecuencia a mí me queda 7 de incidente, ¿vale? 7,5 por 10 elevado a 14, ¿vale? Hercios segundo a la menos 1, ¿vale? Lo calcula con esto, ¿vale? Es decir, la longitud de onda he puesto aquí 400 y esto es 3, vamos a ponerlo aquí, no quepa duda. 4 por 10 elevado a menos 7, ¿vale? Y esto me ha quedado hecho, ¿vale? Vale, el trabajo de extracción que he dicho antes, que ahora pondría los datos, lo tengo también por aquí calculado, lo podemos pasar a Julio.
Si yo no me equivoco mal, me ha quedado 2,8 por 10 elevado a menos 19 julios, ¿vale? Es decir, que esto será 2,8 por 10 elevado a menos 19 julios más la energía cinética. Es decir, esto que está aquí sumando pasaría para allá restando y obtendríamos que la energía cinética máxima es igual a 2,09 por 10 elevado a menos 19 julio, ¿vale? ¿Vale? Repito, aquí la complejidad es pasar el trabajo de extracción a julio. Os recuerdo que un electrón voltio es la carga de un electrón, ¿vale? Y como me daban longitud de onda, tengo que utilizar esta formulita para calcular la frecuencia, ¿vale? No tiene más historia, ¿vale? Y el siguiente apartado me dice, oye, ¿qué pasaría si la longitud de onda fuera esta, ¿vale? Vale. Para eso sería bueno calcular la longitud de onda umbral, ¿vale? Que nos pide en el apartado B. Si tengo el trabajo de extracción, que es igual a 2,88 por 10 elevado a menos 19, y os recuerdo que esto es H por la frecuencia umbral, ¿vale? La frecuencia umbral sería esto partido de la constante de Planck. Si mis cálculos no fallan, nos quedaría esto. ¿Vale? Si os fijáis, en el apartado A se ha podido producir el fenómeno porque esta frecuencia es mucho mayor que esta, ¿vale? Vale. Si calculáramos la nueva frecuencia para 8 por 10 elevado a menos 7 metros, ¿vale? No tengo hecho el cálculo, pero ya os digo que va a salir menor, básicamente porque está dividiendo, y la frecuencia va a salir mucho más pequeña. De tal forma de que va a salir incluso más pequeña que la umbral, por lo tanto, con esta longitud de onda no se produce el fenómeno, ¿vale? Podéis hacer el cálculo, ¿vale? Simplemente dividir la velocidad de la luz entre 8 por 10 elevado a menos 7, queda más pequeño que la umbral, por lo tanto no se produce el fenómeno, ¿vale? Esta es la umbral que lo tenemos. A partir de ella más grande se produce y tendremos energía cinética, y cuando más pequeño, que es en este caso, no se produce el fenómeno, ¿vale? Y hasta aquí el problema de física, espero que os haya quedado claro. Hago un pequeño resumen. Hemos explicado las derivadas, hemos decidido los primeros pasos de la derivada. En el siguiente programa explicaremos la regla de la cadena. De física hemos hecho un ejercicio de efectos fotoeléctricos y hemos hablado de los mitos de temperatura, ebullición del agua, ¿vale? Espero que haya resuelto las dudas que tengáis. Ya sabéis, cualquier tipo de duda, no tengáis reparo, nos la mandáis al Classroom o a través del email, y hasta la semana que viene.